en esta población se caracterizaba por la estructura de esa población. Bien, esa estructura estaba dada por las frecuencias genotípicas, P, H, Q, y por las frecuencias génicas que son P y Q. P es la frecuencia del alelo A1, y Q es la frecuencia del alelo A2. ¿Bien? Que un alelo se fije quiere decir que, por ejemplo, el alelo P, esto que sea la frecuencia del alelo A1, quiere decir que alcanza 0,5, 0, quiere decir que se hace igual a 1, ¿bien? Que alcanza ese valor, que alcanza el valor de 1. Entonces, si en esa población la frecuencia del alelo P es igual a 1, ¿cuál va a ser la frecuencia del alelo Q? 0, ¿bien? Entonces, que se fije quiere decir que alcanza la frecuencia 1, y esa población se hace monomórfica. Para ese alelo, o sea, se pierde variabilidad genética. ¿Por qué? Porque antes vos tenías dos alternativas para un gen determinado, y en esa población ahora queda constituida solo por el alelo P. ¿Bien? A eso hace referencia que se fije un alelo y que se pierda. Cuando un alelo se fija, necesariamente el otro se pierde, porque acuérdate que P más Q es igual a 1. ¿Bien? Entonces, cuando un alelo se fija, el otro necesariamente se pierde y alcanza la frecuencia de 0. ¿Bien? A eso hace referencia. No sé si se entiende así o no se entiende así. Bien. ¿Tenés alguna otra duda, Nicolás? Y eso es claro, vos imagínate cómo queda. Antes la estructura estaba definida por estos valores, por P, por H, por Q, por P y por Q chiquita. Si se fija ese alelo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser la estructura ahora? Si P es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que necesariamente los genotipos son todos homocigotas para 1. ¿Bien? Entonces, esa población te quedó sin variabilidad genética, y la única forma de que se incremente o que vaya más variabilidad en esa población es introduciendo, es con el flujo génico. No necesariamente individuos, acuérdate que también puede ser, qué sé yo, inseminaciones artificiales, pero la única forma de transformar esa situación es a través del flujo génico. Y acordate, para que cambie, para que haya variabilidad, necesariamente lo que vos introduzcas va a tener que tener una estructura distinta, porque si vos introducís individuos que tienen la misma constitución genética, no se te va a revertir la situación. ¿Bien? A eso hace referencia, no sé si se entiende así. ¿Bien? A eso hace referencia, no sé si tenés alguna otra duda. Tus compañeros no se conectaron, así que deben estar todos bien. Ah, también fuiste el único, bueno, lo bueno es que así te vas a sacar todas las dudas. Tengo otra, bien, tranqui, vos tenés, ahí se conectó otra compañera. Tenés todo el tiempo, así que tranquilo, cuando vos quieras escribís la otra duda. Bien. A ver. Buen día, Gisela. Acá Nicolás estuvo haciendo algunas preguntas. No sé si vos también tenés alguna otra duda hasta que Nicolás escriba su otra duda. Buen día, profe. No, todavía no terminé de ver, de consultar. No se atrasen, ¿no? Sí, estoy re atrasada, profe, estoy re preocupada. No, no se atrasen. No, no. Bueno, vamos a poner igual. Sí, estoy tratando de ponerme al día, pero me está costando. Hoy tengo preguntas re absurdas, pero, o sea, me surgen dudas absurdas, pero bueno, No, pero no tengo que son seguir absurdas. leyendo, porque si no, no, sí, profe, si supiera las dudas que me surgieron cuando Bueno, estaba pero mejor que te las saques ahora y que no las ponga en el parcial. claro, no, pero es que, o sea, más allá, o sea,
son claros los conceptos que ustedes nos dan, eso es lo que más me gusta, o sea, nos dicen, nos explican las cosas y en el parcial nos piden lo mismo, digamos, no, no es que no. Pero esta parte, como usted dice, de analizar, de leer bien y fijarnos, ya es diferente. Lo anterior era muy práctico, o sea, necesito terminar de ver los temas ya. Como decían, era el concepto que era algo aleatorio, heredable, y Aleatorio. en la molécula de ADN, pero, o sea, me cuesta entender cómo es que surge la mutación. Yo entiendo que son modificaciones en el ADN que se van heredando, pero que el Pero vos ambiente acordás, influye, vos decís claro. que no sabés cómo se ocasionan esas, o las Claro, o sea, me causas cuesta de esas. llevarlo a la vida cotidiana, algo así, digamos, o sea, fijarlo. Yo cuando vimos las leyes de Mendel y vimos cómo segregan los alelos y todo eso, o sea, ahí entendí, pero esto de las mutaciones todavía me hace preadaptativo, este concepto preadaptativo, ¿cómo es que es preadaptativo? O sea, eso, no sé por qué me Preadaptativo, funciona eso. no, pero preadaptativo hace referencia a esto, a que el cambio, a que esta mutación surge antes del contacto con el ambiente. Por eso, ponele, yo te decía, viste que muchas veces se dicen que no tenés que tomar antibiótico porque las bacterias se hacen resistentes, dicen. No sé si alguna vez escuchaste eso, se hacen resistentes. ¿Escuchaste alguna vez eso? Resistentes. ¿Lo escuchaste o no? Muchas veces, no sé, todos compran amoxicilina 500, amoxicilina 1.000.000 en el almacén y cualquier. Bueno, ahora con el COVID creo que la gente más sabe que no, si estás con virus no te va a hacer nada del antibiótico. Pero muchas personas a veces cualquier cosita, pum, se van y se compran la amoxicilina y la toman y la toman y la toman. ¿Y qué es lo que pasa? No es que las bacterias se hagan resistentes, sino que vos, por ejemplo, vos en tu organismo, vos vas a tener distintos tipos de bacterias, ¿no? Vamos a hacer así. Estas bacterias que están en Se me- celestito son susceptibles. Perdón. Cuando empezó a decir, por ejemplo, ahí se me cortó, me fui. Ah, bien, bien, bien. Que si vos escuchaste decir alguna vez que las bacterias se hacen resistentes y que no Sí, tenés sí. que tomar antibióticos indiscriminadamente porque las bacterias se hacen resistentes. ¿Ya? Es cierto que no hay que tomar antibióticos indiscriminadamente, pero no porque las bacterias se hacen resistentes, sino porque por esto, mira, vos en tu organismo vas a tener bacterias que son susceptibles, pero también vas a tener bacterias que son resistentes a determinado antibiótico. ¿Qué es lo que pasa cuando vos tomás el antibiótico? Vos tomás el antibiótico y ¿quiénes se van a morir? Por ejemplo, la amoxicilina. Tenés las azules que son susceptibles al antibiótico y las rojitas que son resistentes. ¿Quiénes se mueren? ¿Las azules o las rojas? Los que son susceptibles se vencen. Las que son susceptibles, entonces todas estas se mueren. ¿Bien? Y solo te van a quedar ¿quiénes? Las Las bacterias resistentes. resistentes. ¿Bien? Y esas bacterias en tu organismo se van a comenzar a multiplicar. Y entonces te va a agarrar otra enfermedad, vas a tomar la amoxicilina y ¿qué va a pasar? ¿Se van a morir esas ¿No va a bacterias? funcionar? Sí. No va a En funcionar. esta parte sí la entiendo, profe. Con bacterias y antibióticos lo reentiendo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No es que la amoxicilina hizo que mute la bacteria y se haga resistente. No, anteriormente en tu organismo había variabilidad para ese carácter, para el carácter susceptibilidad, resistencia al antibiótico. ¿Bien? En algún momento ocurrió ese cambio aleatorio, heredable en el ADN y surgieron estas bacterias resistentes. ¿Bien? Pero no es la amoxicilina el que hace que se hagan resistentes las bacterias, sino que el cambio existe antes del contacto con el ambiente. Después estaba, por ejemplo, el ejemplo de las jirafas, que decían que porque había jirafas, no sé, hay un libro, un estudio, son distintas teorías que había, ¿no? Y decía que, bueno, que hablaba de las jirafas. Y decía que la jirafa, bueno, soy un teso dibujando, parece un dinosaurio. Pero la cuestión es que dice que, por ejemplo, que las jirafas no se podían alimentar de los árboles que estaban muy altos. Entonces, por eso hicieron que su cuello sea más largo para poder alimentarse. ¿Bien? Eso sería adaptativo, que ante el cambio uno pueda mutar y adaptarse al nuevo ambiente. Pero no es así.
Porque si fuera así, todos, no sé, hubiéramos mutado y no nos pasaría nada con el COVID. No sé si así se te queda más. El Sí, cambio existe antes del contacto con el ambiente, ¿bien? Después van a ver ustedes que cuando entra el ambiente ya entra la selección natural y acomoda ahí las cosas, pero eso no significa que la mutación ocurre para adaptarse al ambiente, no, es algo aleatorio que ocurre antes y que genera variabilidad genética, ¿bien? No sé si se entiende así, Gisela. Gisela, no sé, creo que ya sé. Debe ser que tiene mala conexión. Nicolás, ¿qué otra duda tenías? Vale. En cuanto a las medidas de variabilidad genéticas, hay una que tenga más peso, por ejemplo, si tengo que comparar dos poblaciones y tengo datos de heterozigosidad, diversidad, ¿cuál medida es mejor para guiarse? Nicolás, siempre es en conjunto. Vos cuanto más medidas de variabilidad genética analices, mejor. ¿Bien? La heterozigosidad te da el valor, digamos, es como la reina de las medidas de variabilidad genética. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cómo se calculaba la diversidad alélica? Yo no me acuerdo cómo la simbolizaron ustedes, pero ¿cómo se calculaba esa diversidad? ¿O qué era lo que tenía en cuenta la diversidad alélica? ¿Te acordás? Porque cada una tiene sus sumatorias de alelos de cada locus, o sea, todos los alelos sobre el número de locus. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la diversidad alélica? Vos cuantos más locus y más alelos tengas, o cuanto más grande sea tu muestra, más diversidad alélica vas a tener, ¿bien? Entonces, si vos comparás estas dos poblaciones y comparás sus diversidades alélicas, vas a tener que tener en cuenta el hecho de que tengan el mismo tamaño de muestra, ¿sí? Porque si en esta población es más grande, tenés más número de datos para analizar, es de esperar que tengas mayor diversidad alélica, ¿bien? No sé si se entiende eso, Nicolás. Pero lo que tenés que hacer es trabajar con varias medidas de variabilidad porque todas tienen sus pros y sus contras, ¿bien? Esta, vos acordate, la heterocigosis es la reina de las medidas de variabilidad, ¿bien? Pero siempre hay que acompañarla de otros datos que te van a servir para analizar qué es lo que está pasando en esa población, ¿bien? No sé si te aclaré la duda o no. Bueno, de 10. No sé si hay otra duda, no sé si Gisela se le aclaró bien la duda de las mutaciones o no. sí, sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? No, de nada. ¿Algunas otras dudas? Este es bien teórico, o sea, tienen que leer bastante también, o sea, no se queden solo con lo que ven en la clase, sino también lean la bibliografía, ¿bien? Sobre todo el librito es el Pérez Bismanos, es bastante ameno para la lectura. El Moya no tanto, pero el Pérez Bismanos sí, ¿bien? No sé si hay alguna otra duda. Todas las que vos quieras evacuamos, no te preocupes. Decime cuál es la otra duda. En la fórmula de heterocigosidad media se divide sobre el número de todos los locios sobre el loci polimórfico. Sería a partir de los loci polimórficos, ¿bien? Porque a menos de que consideres, si vos considerás, a ver, en los locus polimórficos, en un locus polimórfico,
la heterocigosis va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0, ¿bien? Entonces, la heterocigosis media, lo ideal sería que consideres solo los polimórficos, ¿bien? Pones todas las heterocigosis y acá pone los loci polimórficos únicamente, ¿bien? Bien. Cualquier cosa, si tienes más dudas, las vemos. Y Gisela, no